Bueno, les doy una cordial bienvenida a esta última charla de un ciclo que hemos preparado de 3 conversaciones que hemos tenido sobre derecho animal, al principio con la doctora González Silvano, y hoy nos acompaña el doctor Martín Alberto Testa, a quien le doy una cordial bienvenida también. Vamos a estar hablando hoy sobre un tema realmente innovador, el derecho del consumidor y su incidencia positiva en los animales no humanos. El doctor Testa tiene un currículum muy extenso, a pesar de la juventud que muestra. Les voy a contar un poquito, elegí aleatoriamente algunas cuestiones del currículum por extensión, pero él es abogado, es graduado en la orientación de Derecho Privado, jefe de trabajos prácticos interino de contratos civiles y comerciales, docente, investigador, adscripto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, co-subdirector del equipo internacional de estudio e investigación sobre abordaje sociojurídico, histórico y económico jurídico de los derechos de las personas LGBTIQ+, del Departamento de Ciencias Sociales, es docente a cargo del curso de ciclo profesional orientado de la carrera de grado de abogacía en la materia vulnerabilidad y consumo, los animales no humanos como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina, de la UBA. Profesor adjunto de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Docente de la materia Contratos Civiles y Comerciales y de la materia Derecho Regulatorio del Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Y además, una larga lista también, pero autor de artículos de revistas, capítulos de libros en el área de interés. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y vamos a tener el gusto de escucharte. Muchísimas gracias, Irene, a ustedes. El agradecido soy yo. Es un placer, es una alegría, con lo cual desde ya mi profundo agradecimiento a Microjuris Argentina en la persona de Irene, con lo cual es una alegría y estoy muy agradecido. Y la temática suena de cierta forma que uno cuando empieza a encontrarse con la temática dice, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿De los animales no humanos como objetos, como sujetos en el mercado, como cosas? Y un poco la idea es aproximarnos, porque el derecho animal cada vez, por eso es una alegría que desde Microjuris hayan podido realizar este ciclo con, entre otros y entre otras, con el aporte de Irene, de la doctora González Silvano. Cada vez el derecho animal está tomando más autonomía, está teniendo su propia autonomía científica y de manera tal se va relacionando con otras ramas, con el derecho ambiental, con el derecho privado en general, con el derecho penal, y lo que nos ocupa para el día de hoy es sobre si es posible algún diálogo, alguna relación con el derecho del consumidor. Si el derecho del consumidor podría tener alguna incidencia positiva en la consolidación de esta autonomía científica como rama que es el derecho animal. Con lo cual es muy importante tomar en cuenta los desarrollos, entre otras alternativas posibles. Siempre la idea es tratar de sumar algunas reflexiones y desde ya también compartir aprendizajes entre todos y entre todas las personas para ver si podemos seguir consolidando en definitiva el respeto, la dignidad, abogando por los derechos de los sujetos vulnerables, sean personas humanas, personas no humanas, independientemente de la rama en que se relacionan, ya que en definitiva hoy en día en clave convencional el derecho, como sabemos, es uno solo. Lo que sí traigo como aporte abierto a debate con la idea de poder sumar distintas miradas
y desde ya es una alternativa entre varias. Seguramente ustedes me dirán, ¿y por qué no inclusive algún otro tipo de aportes, algún otro tipo de incidencias, de relaciones, de diálogos? Y bienvenido desde ya a disposición en ese sentido. Cuando nos aproximamos a la apasionante temática del derecho animal, bueno, vemos que comparte algunas cuestiones, algunos aspectos, algunos principios, con otras ramas que, vamos a decirlo muy entre comillas, ¿no? Que tienen un poco más de tiempo transcurrido que el derecho animal. ¿Por qué? Porque el derecho animal tiene su tiempo transcurrido, solo que en el último tiempo quizás está más en la agenda pública, está más visible, pero los orígenes del derecho animal, justamente acá veo a, a varias personas del ámbito, de la rama, con lo cual es una alegría. En ese sentido tiene sus orígenes bastante más allá que en los últimos 5 o 10 años. Pero es cierto que en los últimos tiempos quizás está más visible en la agenda. Y el derecho del consumidor le pasa lo mismo. Tiene más tiempo del que quizás se lo ve con mayor visibilidad. Y algunos aspectos me parece sumamente interesantes, porque, por ejemplo, el derecho del consumidor está directamente vinculado desde su esencia con la idea de la vulnerabilidad. Y es la idea que traigo, que propongo, que sumo abierta a debate, esta mirada, esta impronta de la vulnerabilidad como un primer aporte para tomar en cuenta. El derecho del consumidor está relacionado directamente con la esencia de vulnerabilidad, o mejor dicho, la idea de vulnerabilidad estructural hacia la definición de consumidor y consumidoras en el mercado. Consumidor y consumidora es todo sujeto justamente que tiene una asimetría, una desigualdad en el mercado, sin perjuicio de las desigualdades y vulnerabilidades de cada caso en particular y de cada situación determinada. Con lo cual el derecho del consumidor reconoce en su esencia esta impronta de esta tutela de la vulnerabilidad. Y el derecho del animal también, porque el derecho animal tiene en miras precisamente a, como en este curso ya se ha venido trabajando y como es sabido, a la protección de sujetos a los cuales quizás no se les reconoce, a personas que no se los reconoce mucho aún todavía su subjetividad, que esa es una de las grandes luchas, la lucha por la libertad, precisamente tomando varios aportes de referentes en la temática e incluso de otras disciplinas. Con lo cual, el derecho del consumidor y el derecho animal comparten esta idea intrínseca de la tutela de la vulnerabilidad, porque sus sujetos de protección son sujetos vulnerables, sin perjuicio de que puede haber, al igual que con las personas humanas en el ámbito del consumidor, sujetos más vulnerables que otros. Incluso puede suceder en el ámbito del derecho animal. De manera tal que me parece muy interesante sumar esta impronta, esta idea de la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Bueno, uno cuando se aproxima a la idea de vulnerabilidad suele tomar como un primer aspecto una idea de debilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad es más que una idea de debilidad. En realidad, la vulnerabilidad está directamente vinculada con una idea de igualdad. Tiene en miras una idea de igualdad, con los aportes y los distintos conceptos de igualdad que la mayoría, que más de uno o de una podrá tener presente, los aportes de Campo Algodonero, de el fallo Mujeres con Igualdad con Fredo,
el caso, el fallo Hotel General Paz. Son fallos en los cuales la jurisprudencia ha reconocido precisamente lo que hoy también se denomina discriminación positiva, igualdad real de oportunidades y de tratos, que no es otra cosa que justamente tener presente una tutela efectiva frente a grupos históricamente desventajados, entre otras definiciones posibles, ¿sí? Del artículo 75, inciso 23. Mujeres, niños, personas con discapacidad, personas mayores. Más de uno de estos colectivos incluso tiene, en cuanto a la representación y en cuanto a la capacidad, también puntos en común con el derecho animal. No es el objeto del encuentro de hoy, pero eso también me parece importante tenerlo presente, porque el 75, inciso 23 es una enunciación en un contexto. Quizás a futuro uno también podría pensar, ¿y por qué no aplicar algún tipo de medida similar para los animales humanos? Bueno, la herramienta de la vulnerabilidad es muy interesante. La vulnerabilidad es considerada justamente como una asimetría, por eso digo esto de pensar a la vulnerabilidad directamente relacionado con un concepto de igualdad. De una igualdad no solamente de no discriminación, sino tomando aportes de muchas y de muchos, de esa desigualdad estructural y de esas igualdades, no solamente como no discriminación, sino como no sometimiento frente a grupos históricamente desventajados, ¿sí? Y en ese sentido es muy interesante, porque la vulnerabilidad lo que nos permite es tomar medidas en donde a mayor vulnerabilidad, mayor debería ser la tutela de efectividad y mayor debería ser la protección administrativa, judicial, ¿sí? Con lo cual es muy importante tomar en cuenta esta idea de vulnerabilidad. El derecho del consumidor, ya las Jornadas Nacionales de Derecho Civil han reconocido que el concepto del consumidor conlleva implícita la idea de vulnerabilidad. Y también lo viene reconociendo la doctrina, la jurisprudencia. Y en cuanto al ámbito del ordenamiento, la resolución 139, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación ha reconocido en mayo de 2020, sin centrarse y sin abordar la cuestión de los animales no humanos, la presencia de consumidores hipervulnerables. Ahí reconoce y permite el ingreso de los consumidores hipervulnerables, aunque es cierto que primero reconoce la vulnerabilidad estructural. Por supuesto que no es una resolución que en modo alguno haga referencia a los animales no humanos, pero sí hace referencia, de hecho permite el ingreso en el ordenamiento administrativo de esta categoría de llamada consumidores hipervulnerables. Esta categoría de consumidores hipervulnerables, que ya en breve vamos a trabajar y a ver al respecto, está directamente relacionada, parte de esta tutela de la dignidad, de esta tutela de la vulnerabilidad. Entonces acá me parece que con esto tenemos bastante para poder tomar en cuenta para el derecho animal, porque el derecho animal muchas veces trabaja con sujetos que están en marcadas situaciones de debilidad y sobre todo de asimetría, de una vulnerabilidad estructural, sin perjuicio de que haya animales no humanos que puedan tener una mayor vulnerabilidad incluso frente a otros animales no humanos, pero todos parten de un piso mínimo, por así decir, en lo que hace a la vulnerabilidad. Cuando uno se aproxima, por ejemplo, tomando aportes de otras ramas, ¿no? Como del derecho de la salud o del derecho particular, del derecho de los pacientes, del derecho de las personas mayores,
muchas veces comprende que una de las principales dificultades es el tema de la soledad, la complejidad de la soledad y la complejidad del lenguaje. Bueno, en el ámbito del derecho animal muchas veces también pasa lo mismo. Y el hecho de que no compartan el mismo idioma, claramente es sabido por la mayoría, creo, los aquí presentes, que en modo alguno puede ser un obstáculo para la ampliación y el reconocimiento de derechos desde la vulnerabilidad, porque en definitiva de lo que se trata es de sumar respeto, de sumar dignidad y de sumar equidad. Con lo cual me parece que este concepto de vulnerabilidad que hoy traigo es abierto a debate, una idea que se puede seguir desarrollando muchísimo, me parece, todavía en cuanto a la relación desde la vulnerabilidad en el derecho del consumidor y el derecho animal. Pero no es la única. Por supuesto que podríamos explayarnos bastante respecto de lo que hace a la vulnerabilidad como una condición intrínseca en un concepto. Me parece interesante en los conceptos generales, en los conceptos elementales, tomar este aporte, esta idea de la vulnerabilidad estructural. Los animales no humanos son sujetos vulnerables sin perjuicio de alguna situación dinámica, de alguna situación diferenciada, particular o circunstanciada. Tienen una vulnerabilidad estructural. Ya la jurisprudencia viene reconociendo que son sujetos, por lo cual el planteo de sujetos de derecho, como me parece que es interesante también prepararnos, por eso es muy positivo este encuentro, este curso, esta serie de encuentros de Microjuris, es empezar a preparar, a reflexionar sobre, y cuando sean reconocidos como sujetos, bueno, ¿en qué calidad de sujetos? Sujetos de derechos expuestos, sujetos de derechos vulnerables, sujetos de derechos equiparados a los ciudadanos. Me parece que estas son las discusiones de los debates, no del futuro, sino de los debates hoy en día que tenemos cuando una persona con un conflicto con un animal no humano quiere ingresar un reclamo en COPREC, en un sistema de arbitraje, en una demanda de daños y se encuentra con desde la personalidad y la capacidad en adelante, ¿no? Con lo cual es sumamente positivo esta serie de encuentros, porque si bien hoy en día el Código Civil, como todos y la mayoría advertimos, regula a los animales no humanos como cosas, eso en breve esperamos que pueda llegar a cambiar, sobre todo tomando en cuenta aportes de legislaciones de otros países, y Argentina tiene bastantes avances al respecto. Quizás, ojalá hacemos votos desde ya para que en algún futuro cambie, pero es sumamente interesante pensar el para qué, pensar en el futuro, es decir, ¿y cómo sería bueno que sean regulados? Como sujetos de derecho, como sujetos de derecho vulnerables, como sujetos de derechos expuestos. Bueno, ¿y por qué la idea de expuestos? Hoy en día nosotros tenemos en materia de consumidor, ¿sí? Otro de los conceptos elementales me parece interesante para el encuentro de hoy, es el concepto de relación de consumo. Desde la vulnerabilidad estructural como un primer concepto, la relación de consumo, porque hoy en día, cuando abordamos la cuestión de las relaciones de consumo, vemos que el derecho del consumidor se expande más allá de los contratos de consumo. Hace varios años la doctrina hablaba, desde antes que estuvieran regulados en el código, precisamente de los contratos de consumo. Varias autoras, autores, y después fueron incluidos a partir del código 2015, no podemos dejar de tomar en cuenta proyectos, iniciativas anteriores, y hay que pensar también el rol que ocupa la educación, el rol que ocupa la academia en este sentido. Por eso son sumamente trascendentes este tipo de encuentros, de iniciativas, me parece, porque hay que pensar
¿Cómo van a ser regulados? ¿Cuál es la relación con las relaciones de consumo? ¿Hay alguna relación de los animales? Bueno, es como la condición de persona y la condición de sujeto. Que se la quiera reconocer o no es una cuestión. Ahora, que existe es otra. Los animales no humanos, en líneas generales y sin andar haciendo distinciones, los animales no humanos están expuestos a un sinfín de prácticas comerciales abusivas en el mercado. Claro, para reconocer esto hay que empezar a reconocer desde la condición de sujetos en adelante. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos aplicar el derecho del consumidor no solamente cuando estemos ante un contrato de consumo, ¿sí? Voy por un instante a una cuestión elemental del concepto de consumidor. Hoy en día, ¿cuándo podemos aplicar derecho del consumidor? Les hago la pregunta, para quien quiera, para la persona valiente que se anime. ¿Cuándo aplicamos el derecho del consumidor? ¿Cuándo podemos aplicar derecho del consumidor? ¿Solo cuando hay un contrato de consumo? No hay valientes, me parece. Me parece que no. Bueno, me autorrespondo. Dale. Hoy en día aplicamos derecho del consumidor no solamente ante un contrato de consumo. El artículo 7 de la 24240, la oferta a potenciales consumidores, el valor vinculante de la oferta, ¿no? Todas las publicidades al respecto, las publicidades, como diría el doctor Sebastián Baroselli, nos transmiten miradas de mundo. El valor vinculante de la oferta. La oferta, una oferta emitida hasta tanto no sea retractada, nociones elementales de formación del consentimiento en materia contractual. Por eso el valor de la oferta, el valor de la publicidad, ¿no? El valor vinculante que tiene. Incluso antes de estar en un contrato de consumo. Eso como un primer aspecto. La normativa hoy en día vigente en materia de consumidor, ¿sí? Constitución Nacional, artículo 42, Código Civil, ley 24240, en líneas muy generales, lo que nos van a decir es, bien, en principio vamos a regular el concepto de consumidor o consumidora directa, ¿sí? ¿Y quién es consumidor o consumidora directa? ¿Quién es consumidor? Ahí ya llegamos, Lorena, para responder la pregunta en breve. ¿Quién es consumidor o consumidora directa? Consumidor o consumidora directa es la persona que efectivamente contrata un bien o un servicio en las múltiples operaciones que se realizan, tanto en locales comerciales, fuera de locales comerciales, a distancia, toda la regulación que tenemos en cuanto al marco normativo constitucional, convencional, del código, leyes de 24240 y demás. Ahora bien, además de los consumidores directos, la normativa en materia de consumidor también va a regular lo que son considerados los consumidores indirectos, las consumidoras indirectas. Discusiones que hasta el día de hoy están en pleno debate, sumamente positivo en el ámbito de la doctrina, en el ámbito de la jurisprudencia, y todavía no sumamos la cuestión de los animales no humanos. Ejemplos de consumidores indirectos, consumidoras indirectas, son aquellas personas que, a diferencia de un consumidor directo, consumidora directa es toda persona física o jurídica que consume a título oneroso o gratuito como destinatario final en beneficio propio de su entorno social o de su grupo familiar. En líneas muy generales estoy haciendo referencia al artículo 1 de la ley 24240 y al 1092 y 1093 del Código Civil, que van a regular en gran medida el concepto de consumidor o consumidora directa, quien efectivamente es destinatario final, porque la idea de destinatario final hace la noción de consumidor. Y acá es muy interesante tener presente que uno podría decir, bueno,
Los animales no humanos son como los niños, en principio no contratan. Ahora vamos a volver un poco sobre esa idea, ¿no? Porque las infancias, las niñeces, las adolescencias también son protegidas en el ámbito de la relación, de las relaciones de consumo. Tenemos al respecto una de las recientes resoluciones, la 236, de la Secretaría de Comercio Interior, que justamente busca la activa participación de las infancias y de las adolescencias en los reclamos en materia de consumidor, que en definitiva lo que hace es poner en valor lo que ya regula nuestro ordenamiento en cuanto al código, en cuanto a la Constitución, en cuanto a la Convención de Derechos del Niño, la figura del abogado o abogada del niño, entre otros alcances, ¿sí? Y acá es muy importante tener presente que consumidor o consumidora directa es quien está más asociado en esa idea de consumo. Se advierte fácilmente quienes se suele referenciar a la idea de, bueno, quien contrata, independientemente de el pago o no, porque el hecho de la onerosidad no es un requisito excluyente para poder aplicar o no consumidor. El hecho de que a una persona le entreguen una muestra gratis en modo alguno cambia poder aplicar o no derecho del consumidor, ¿sí? Sin embargo, también podemos tener a los consumidores y consumidoras indirectas. Consumidores y consumidoras indirectas son aquellos que, sin ser parte de una relación de consumo, claramente no son consumidores o consumidoras directas, sino que están a consecuencia, ¿sí?, de una relación de consumo. Muchas veces son quienes se benefician de una relación de consumo. Muchas veces se suele equiparar a los consumidores indirectos como aquella figura de los contratos a favor de terceros. Alguien que no es parte de la relación de consumo, pero a consecuencia de una relación de consumo queda enmarcado y queda justamente alcanzado y protegido o protegida. Ejemplo típico de estos, los beneficiarios y beneficiarias de tarjeta de crédito, que si bien no son titulares, pero eh, en modo alguno esto podría implicar alguna exclusión al respecto, ya que muchas veces justamente están en consecuencia de una relación de consumo. Quizás la relación de consumo o el contrato celebrado muchas veces por el titular de esa tarjeta de crédito que después les otorga una extensión. Y también lo vemos con mucha claridad en el tema de los beneficiarios, beneficiarias en el contrato de seguro, ¿sí? Cada vez la jurisprudencia y la doctrina vienen trabajando y vienen reconociendo al respecto bastantes aportes. Ahora bien, también la normativa hoy en día, y esto está aún en debate, nos va a equiparar a ciertos sujetos que sin ser parte de una relación de consumo, ni siquiera estén en consecuencia de una relación de consumo de manera indirecta, puedan ser equiparados. Son los terceros equiparados, ¿sí? Y estos terceros equiparados, ¿sí?, conocidos como sujetos expuestos en esa referencia a la doctrina del fallo Mosca, em, em, me gusta siempre recordar este aporte de la justicia en el fallo Mosca, que si bien el fallo Mosca no trata la cuestión de los animales no humanos, recordemos muy brevemente que el fallo Mosca trata de la situación de una persona humana que estaba en las inmediaciones de un estadio de fútbol y que por un partido de fútbol y en particular por unos disturbios que se habían ocasionado, Mosca era un chofer que había llevado a unos trabajadores, fotógrafos, gente de personas de prensa. Estaba en las inmediaciones de un estadio, no era consumidor, no era espectador, no era contratante, no estaba en el interior del estadio, estaba en las inmediaciones, se generan ciertos disturbios con la consecuencia que
un objeto impacta en su ojo, perdiendo gran parte de su visión. Se le incrusta un objeto en el ojo y la justicia lo que dice es: Mosca estaba en ocasión de una relación de consumo, era un sujeto expuesto en líneas muy generales. Y acá es muy interesante esta doctrina del fallo Mosca, que si bien está pensada en una persona humana, ¿por qué no? Y es una pregunta que traigo para el día de hoy: ¿por qué no pensar eventualmente la posibilidad de aplicar a los animales no humanos? Es muy interesante la doctrina del fallo Mosca, porque justamente nos permite abordar esa situación, ¿sí? Y tomando en cuenta los aportes de la doctrina, los aportes de la jurisprudencia, la idea de los sujetos expuestos surge y está directamente relacionado. ¿Quiénes son sujetos expuestos? Las víctimas. Y oh casualidad, qué coincidencia, porque la legislación penal, como más de una ya sabe, frente a los delitos de maltrato y de crueldad, a los animales los considera como víctimas. Entonces, este aporte, esta idea de los sujetos expuestos como víctimas, aplica perfectamente a los animales. Y hoy en día, el Código Civil nos habla en cuanto a las funciones de la responsabilidad, no solamente de la reparación, sino también de la prevención, con todas las disposiciones respecto de la acción preventiva del daño, el no dañar a otro, con lo cual, claramente acá vemos que esta figura del sujeto expuesto es sumamente interesante, ¿sí? Y es otro de los aportes, incidencias que podemos tomar, ¿sí?, positivas del derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque muchas veces se está discutido desde lo individual y desde lo colectivo la subjetividad de los animales no humanos. Cuesta reconocerles desde su condición de sujetos en adelante. Con lo cual, imagínense ustedes, si cuesta reconocerles su condición de sujetos de derecho, reconocerles su condición de sujetos de derechos vulnerables, sujetos de derecho expuestos en relaciones de consumo. Todavía tenemos muchas asignaturas por sumar. Soy desde ya optimista y la idea es tratar de sumar equidad, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, a ver, hoy en día, el concepto de sujeto expuesto, ¿está vigente o no está vigente? Y ahí tenemos muchísimos aportes de debates sumamente apasionantes, de esos que tenemos en el mundo del derecho, respecto de la condición de y el concepto de sujeto expuesto. Lo cierto es que a partir del 2015 tenemos el 1096 del Código, que nos habla expresamente de sujetos expuestos, no en referencia a los animales humanos, claramente. Siempre tengamos presente que para el Código los animales humanos, como la mayoría lo advierte, son cosas. Con lo cual, hay que tener en cuenta que la condición de sujeto expuesto, esta doctrina del fallo Mosca, más allá de algunas corrientes que podrían llegar a sostener que no están así, hoy el 1096 nos habla de los sujetos expuestos. Si adoptamos una postura restrictiva, vamos a decir que el código en el 1096 nos habla de los sujetos expuestos solamente cuando sean afectados por prácticas comerciales abusivas. Una interpretación posible, entre otras. Bueno, entonces en ese caso habría que definir qué es una práctica comercial y qué es una práctica comercial abusiva. En principio, las prácticas comerciales son conductas que despliegan los proveedores en el mercado y en principio son lícitas. Se transformarán en ilícitas cuando vulneren precisamente algunos de los aspectos del consumidor, de lealtad comercial, de defensa de la competencia. Incluso, aunque no lleguen a ser prácticas ilícitas, pueden llegar a ser consideradas abusivas. Prácticas discriminatorias,
prácticas que tiendan a generar captación de clientes, ni que hablar con la situación a veces que ocurre para el reclamo y la cobranza de deudas, que se afecta el principio de la tutela de la dignidad de la persona, ¿sí? Con lo cual, incluso cuando adoptemos la postura, si se quiere, que el código recepta a los sujetos expuestos solo frente a las prácticas comerciales abusivas, bueno, tenemos que empezar a definir qué es una práctica comercial, y la realidad es que práctica comercial es cualquier conducta en el mercado, con lo cual es muy amplio el concepto de práctica comercial. Y de práctica comercial abusiva, bueno, todavía tenemos bastantes aspectos para recorrer al respecto, porque no es requisito, no es necesario que estrictamente se trate de una práctica ilícita. Además, pensemos desde la publicidad en adelante muchas situaciones que podrían llegar a quedar encuadradas según cada caso en particular, según cada plataforma fáctica. Con lo cual, incluso aunque solo se limiten para situaciones de prácticas comerciales abusivas, tenemos bastante para desarrollar. Y esto se relaciona, ¿sí?, con el concepto que decía de pensemos la importancia, la trascendencia, la relevancia de identificar cuando estamos en una relación de consumo. Porque el concepto de consumidor, el concepto de relación de consumo y el concepto de proveedor nos va a dar el ámbito de aplicación del derecho al consumidor. Por eso es muy importante saber qué situación va a ocupar la presencia o no de animales para poder ver si pueden ser considerados como expuestos. Acá una pregunta del chat que veo y agradezco desde ya. Considerar a los animales no humanos como personas no implican necesariamente considerarlas como consumidores. No implican necesariamente. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento vigente hoy en día contempla la posibilidad de aplicar derecho del consumidor a quienes no sean consumidores. Pensemos, por ejemplo, este 25 de noviembre, todos los aportes respecto de la perspectiva de género en las relaciones de consumo. Todos los avances respecto del impuesto rosa y distintas cuestiones de publicidades sexistas, que reflejaban patrones estructurales, sesgos, y hoy la importancia que tiene la perspectiva de género en las relaciones de consumo. Unos años atrás, abordar la relación de consumo desde la perspectiva de género implicaba sumar varias equidades al respecto, desde el aporte de la interseccionalidad, con lo cual, ¿por qué no pensar también el día de mañana sumar la perspectiva animal, la mirada animal? Y en ese sentido, cuando abordamos la relación de consumo es muy importante poder identificar la relación de consumo porque es uno de los aspectos interesantes que nos va a dar la posibilidad de aplicar derecho al consumidor. Concepto de consumidor, concepto de proveedor y concepto de relación de consumo hacen al ámbito precisamente de aplicación del derecho al consumidor, ¿sí? Por eso, aunque los animales no humanos no sean consumidores, no quiere decir que no pueda, o no sean consumidores en sentido estricto, per se, quiere decirlo, que no se puede aplicar el derecho al consumidor. Porque el derecho al consumidor se aplica a muchas situaciones en las cuales hoy en día lo que se toma en cuenta es la sociedad en la que estamos inmersos. De hecho, surge en este sentido a mediados del siglo pasado como una respuesta a esta serie de transformaciones que se van a dar a nivel cultural, social, político, tecnológico. Y desde ya les adelanto mis disculpas si les hago algunas referencias particulares, quizás algunas cuestiones de conceptos de consumidor, pero me parece interesante para tomar en cuenta estas relaciones, estos diálogos posibles, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el derecho del consumidor viene a dar respuestas, como diría Baroselli, a esta serie de transformaciones, y el derecho del consumidor es un sistema de normas principiológicas de fuente constitucional, de orden público, ¿sí?
Y en esta idea, en esta sociedad de consumo, porque la realidad es que consumir y el consumo como hecho en sí existió hace bastante tiempo, no solo desde mediados del siglo pasado. Podemos remontarnos hasta la época de grecorromana, del mercado y del trueque. Lo que sí se da es que de esa sociedad de productores, de esa sociedad de trabajadores, a partir de mediados del siglo pasado, con la segunda posguerra, en esta era de la globalización, ¿sí? Concepto también sumamente interesante, el de globalización, nos advierte que estamos ante una sociedad que tiene una serie de transformaciones. Hoy en día el consumo está en nuestras actividades, está en nuestras conductas porque está en nuestra sociedad. Es un hecho social, es un hecho cultural, por eso la importancia y la relevancia de pensar también el derecho del consumidor en esta impronta social y cultural, ¿sí? Para poner un momento histórico, quizás a mediados del siglo pasado, con estas transformaciones que se empiezan a dar. Y en ese sentido, el concepto de relación de consumo es muy interesante porque hoy en día es el eje sobre el que gira todo el sistema protectorio consumeril. Ustedes me dirán, bueno, Martín, nos estás comentando esto porque ahora nos vas a decir que, por ejemplo, el derecho del consumidor tiene un fuero propio y entonces de esa forma el derecho animal va a poder contar en breve con un fuero propio. Bueno, ¿en cuántas jurisdicciones del país tenemos un fuero en derecho del consumidor? En todas las jurisdicciones del país tenemos un fuero del derecho al consumidor. Todas las provincias. ¿Sí? ¿No? Bueno, al día de hoy, más allá de los avances, ¿sí? Tenemos en cuenta el multifuero de CABA, de la justicia en lo contencioso, administrativo, tributario y de relaciones de consumo, que es un avance sumamente interesante, con toda la dinámica que implica la tarea administrativa, las secretarías en materia de consumidor, los juzgados rotativos. Es un avance sumamente interesante de cara a la implementación y a la plena validez del fuero en derecho al consumidor, aunque en sentido estricto todavía queda mucho camino por recorrer. Con lo cual pensemos que, bueno, podemos tomar en cuenta algunos de estos aportes para el derecho animal. La idea del defensor del animal, abogado o abogada animalista del animal, son algunos de los aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Por supuesto que ojalá a futuro esté propiamente el fuero del derecho animal, ¿sí? Que se siga implementando y se siga avanzando en lo que hace a la implementación, la efectividad del fuero del derecho del consumidor, pero todavía tenemos muchos debates por delante, ¿sí? Piensen ustedes que todavía se sigue discutiendo y hay distintas interpretaciones respecto del beneficio de justicia gratuita, tanto la doctrina como la jurisprudencia, ¿sí? Con lo cual es muy interesante ahí al respecto. Y soy de la idea de que las personas en ese sentido pueden realizar muchísimos avances al respecto, ¿sí? Con lo cual podemos tomar algún que otro aspecto en ese sentido. Pero queda todavía mucho camino por delante, ¿sí? Veo que se acaba de sumar la doctora González Silvano, que siempre es un placer. Bueno, justamente ella siempre nos enseña también respecto de el interés del animal y todo lo que implica, ¿no? Y estos también son algunos aspectos a tener presente. ¿Por qué? Porque la relación de consumo, o el concepto, mejor dicho, relación de consumo, es esencial para poder comprender la cuestión, me parece, en lo que a mí respecta,
en esta implicancia, en este diálogo, en estas relaciones posibles que se pueden dar. Siempre tomando en cuenta también el diálogo de fuente, ¿no? Hoy en día vemos que la relación de consumo es el eje del sistema protectorio consumidor en Argentina. Entonces, más que centrarnos tanto en el concepto de consumidor, me parece muy interesante también centrarnos en, por supuesto que es importante el concepto de consumidor, el concepto de proveedor, porque dan la autonomía para poder aplicar o no. Pero es muy interesante tener presente también el concepto, me parece, junto con el de vulnerabilidad estructural, el de relación de consumo. Para este curso me parece que sería sumamente positivo si para el encuentro de hoy avanzamos en estos dos conceptos elementales. Me parece que sería bueno de cara a los fundamentos que podrían sustentar los diálogos, las relaciones entre el derecho animal y el derecho del consumidor. Justamente, es muy interesante. Acá estoy viendo algunas de las preguntas. Bueno, ahora enseguida respondemos lo de la peluquería canina. Desde ya agradezco la pregunta, como también agradezco el comentario, Daniela, y también la pregunta de Mariana. Es muy interesante el concepto de relación de consumo. ¿Por qué? Porque la relación de consumo va a permitirnos aplicar el derecho del consumidor. Y entonces, ¿qué es la relación de consumo? Más allá de la definición que da la normativa de consumidor, ¿no? La relación de consumo, el vínculo jurídico entre consumidor y proveedor. ¿Y qué es esto de vínculo jurídico entre consumidor y proveedor? Bueno, justamente, la relación de consumo es esa relación que se da, y es una relación que se da, no se da aislada, como la relación médico-paciente, por así decir. Se da en un contexto, se da en un mercado. Y el derecho del consumidor es un derecho regulatorio del mercado. El derecho del consumidor no nos protege contra los proveedores. La idea no es ofrecer ni vender espejitos de colores, ¿no? La realidad es que el derecho del consumidor no viene a solucionar todos los problemas. Y el hecho de que uno no pueda aplicar derecho al consumidor no quiere decir que no pueda haber un reclamo de daños, un reclamo por responsabilidad civil y todas las demás ramas, ¿sí? En ese sentido. Siempre aclaro esto porque si no después parece que uno está vendiendo el derecho al consumidor. Bueno, un poco la idea sí es que se difunda y que se conozcan algunas cuestiones, eso sí, pero no porque lo pueda decir un disertante o cualquiera de nosotros. La misma Constitución Nacional, en el artículo 42, habla de la importancia de la educación en materia de justamente las relaciones de consumo, ¿sí? Y no solamente habla de la educación, habla de mecanismos eficaces para la resolución de conflictos en materia de consumo. Basta con ir a agarrar la Constitución Nacional, el artículo 42. Con lo cual, es importante, sería sumamente positivo desde la escuela secundaria, en estas campañas de educación desde la escuela, reflexionar sobre estos alcances. Hoy en día, cuando uno aborda la relación de consumo, aborda una relación compleja y una relación desigual. Porque decíamos, las relaciones de consumo se dan en un contexto, se dan en un mercado. Son relaciones desiguales. Son relaciones que tienen justamente, o reflejan, mejor dicho, esta desigualdad y estas vulnerabilidades. Algunas de las vulnerabilidades que se dan en las relaciones de consumo. Bueno, vulnerabilidades, uno podría decir, y sí, incluso si lo pensamos desde los consumidores en sentido estricto, tenemos una autodeterminación informativa, una vulnerabilidad informativa. Bien, ahí tienen muchísimos aportes respecto de autodeterminación informativa y de vulnerabilidad informativa.
El consumidor es una persona que tiene una vulnerabilidad informativa y en las relaciones de consumo esto no es un detalle menor, ¿sí? No tiene la misma información que un proveedor o un consumidor. Sin embargo, no es la única vulnerabilidad. Si con todo lo que implica la vulnerabilidad informativa en las relaciones de consumo, no es la única vulnerabilidad. Los consumidores en las relaciones de consumo presentan distintas vulnerabilidades estructurales, no solamente informativas. Tienen vulnerabilidades biológicas, porque las relaciones de consumo justamente están directamente relacionadas con las necesidades. Muchas veces consumimos porque necesitamos consumir, sobre todo en esta sociedad de consumo postmoderna y de la información, que lo que consumimos nos identifica, lo que consumimos nos brinda pertenencia, más allá de que uno pueda gustarle o no, pero lo que consumimos nos define. Y la importancia del branding, del poder de la marca. Sin embargo, muchos consumidores en las relaciones de consumo tienen una vulnerabilidad biológica. Lo vimos hace poco con el debate de la ley de etiquetado. La importancia de la información y eso que en materia de etiquetado todavía las cuestiones de testeo animal y al respecto sería muy interesante, luego al final si quieren conversamos y lo vemos, pero los debates en gran medida han puesto eso, la importancia del consumidor en la elección, porque no nos olvidemos que los consumidores también tenemos, así como tenemos el acceso a la justicia, también la importancia del acceso al consumo. Y el acceso al consumo justamente desde la libertad de poder consumir, y lo cual empieza por la información, ¿sí? Ahora bien, no es solamente una vulnerabilidad, si se quiere, informativa o una vulnerabilidad biológica. Un consumidor o una consumidora que tiene un conflicto en una relación de consumo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando tiene un conflicto? Preguntar, informarse, orientarse, ya sea con un patrocinio jurídico gratuito, ya sea en alguna institución, ya sea en alguna asociación, ya sea con algún colega. Pero la mayoría, el promedio de los consumidores y de las consumidoras no tiene un equipo de legales, un cuerpo de abogadas y abogados, como si muchas veces tienen los proveedores, ¿sí? Con lo cual es importante tener en cuenta esta vulnerabilidad política. También tienen una vulnerabilidad técnica en las relaciones de consumo, ¿sí? Solo para mencionar algunos de los aspectos, esto podría explayarse y profundizarse con mayor detenimiento, ¿no? Pero es para ir comprendiendo esta complejidad de lo que implica hablar de esa relación de consumo, vínculo jurídico entre consumidor y proveedor. Sí, pero hay que analizar, sobre todo para pensar el derecho que queremos, un derecho más eficaz, que implica este concepto de relación de consumo. Nosotros en el país tenemos una de las tesis doctorales en materia de consumidor propiamente sobre el tema de relación de consumo, que es la tesis del doctor Sebastián Baroselli, el actual director nacional de Defensa del Consumidor, que justamente aborda estos aspectos de la relación de consumo, entre muchos otros aportes sumamente interesantes. Hace tiempo que se viene estudiando la relación de consumo, tanto acá como en el mundo, y podemos tomar en cuenta algunos aportes de otros países, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Argentina tiene una posición sumamente interesante en el ámbito regional, en el ámbito del Mercosur. Ha llevado adelante sus aportes en materia del Comité Técnico número 7, en materia de consumidor en el ámbito del Mercosur, del Grupo Mercado Común del Sur. El pasado mes de septiembre salió la resolución 11 del Mercosur, que en gran parte refleja los aportes de la resolución 139 de Argentina respecto de consumidores y consumidoras vulnerables. Eso es muy interesante porque la normativa del Mercosur, como ustedes saben, es normativa a normas derivadas, justamente si son emanadas las normas institucionales del Mercosur, son normativa derivada para los estados partes, como en el caso de Argentina. Es muy interesante porque también Argentina ha llevado esta posición de consumidores y
consumidoras hipervulnerables también a Naciones Unidas, a UNTAC, con lo cual Argentina viene marcando una política tanto a nivel nacional como exterior en materia de protección en las relaciones de consumo de la vulnerabilidad y la hipervulnerabilidad. Falta todavía el rol y la discusión respecto de los animales no humanos. Pero desde ya todo avance en ese sentido es importante. Y esto justamente por lo que algunos están diciendo, algunas personas acá en los comentarios, ¿no? Comprender cómo son las relaciones de consumo, cómo se dan en el mercado, y por eso enfatizo un poco en este concepto como un concepto también central de los conceptos elementales para el encuentro de hoy, de vulnerabilidad, ¿sí? Y de relación de consumo. ¿Por qué? Porque muchos servicios que se brindan en el mercado, en el marco de las relaciones de consumo, son alcanzados por el derecho del consumidor sin incluso adentrarnos en la discusión de la subjetividad de las personas, ¿sí? La subjetividad de los animales. Si ustedes me preguntan, servicios, por ejemplo, de peluquería canina, y me piden, por ejemplo, algún caso jurisprudencial, hoy en día yo no conozco, ¿sí? Quizás existe y no lo conozco, y si alguien lo conoce, desde ya, por supuesto, como diría Vicky, el conocimiento es para compartir, con lo cual, bienvenido sea. No obstante, el hecho de que a lo mejor quizás no haya algún fallo específico, no quiere decir que no se pueda llegar a pensar. Pensemos desde la doctrina de Mosca en adelante, muchos fallos justamente abren camino y acá los jueces tienen un rol estelar, ¿sí? Como muchas veces para poder justamente abordar en la interpretación de las normas determinadas situaciones según las plataformas fácticas en cada caso. ¿Por qué? Porque los proveedores, ¿sí? Servicios de peluquería canina, servicios de cuidado en general, están ofreciendo un servicio en un mercado, en el marco de una relación de consumo. Me hacen acordar al fallo Marisol de Martínez contra Carrefour, cuando la publicidad y todo el programa de viaje a Disney se dirigía a los chicos y después se quería ensayar alguna respuesta un poco exonerativa en función de la capacidad de los niños para contratarlo o no, cuando eran los principales destinatarios de esa promoción, de esos dibujos, de Mickey, ¿no? Entonces, cuando se ofrecen servicios en el mercado, la responsabilidad es objetiva, pero no solo por los sujetos que intervienen, sino por estos conceptos elementales, por lo que implica y todos los avances que viene dando la responsabilidad objetiva desde la reforma constitucional del 94, desde el Código Civil del 2015, desde las reglas de las directrices de Brasilia para el acceso de personas en situación de vulnerabilidad a la justicia, desde las directrices de Naciones Unidas de cara al consumo sustentable de 2015, tomando en cuenta algunos principios, como el principio protectorio, que en caso de duda implica una normativa que tienda a proteger a un sujeto vulnerable, que el principio protectorio tiene su dimensión justamente en, bueno, en caso de duda, aplicar la normativa más favorable, aplicar la condición más beneficiosa, ¿sí? Aplicar la ley más benigna, con lo cual hay que analizar cada caso en particular, ¿sí? Con lo cual uno, en líneas generales, es difícil porque toda generalidad podría tener su inconsistencia, pero analizando cada plataforma fáctica, ¿por qué un proveedor de servicios, del servicio que sea en el mercado, no podría estar alcanzado por la normativa protectora consumeril con el solo argumento de que está destinado a una cosa? Bueno, primer punto, tenemos jurisprudencia que reconoce que esa cosa no es tan cosa, que es sujeto y que es persona.
Con lo cual, si es sujeto, no está destinado a una cosa, está destinado a un sujeto, como primer aspecto. Segundo, el argumento de que esté destinado a un animal no es un argumento jurídico que por sí permita la inclusión o la exclusión de una determinada rama o no. Por la clave constitucional, convencional, con lo cual nos invita a reflexionar permanentemente la cuestión de lo no humano, desde esta idea de igualdad, desde esta idea de dignidad, desde esta idea de respeto, con lo cual, y si el servicio está dirigido a un animal, ¿es un argumento para que no se pueda aplicar derecho animal, para que no se pueda aplicar derecho al consumidor? Va a depender de la plataforma fáctica en ese contexto, pero van a, porque en principio, esto si no sería pensar como una suerte de derecho, como lo vemos en derecho penal, cuando se piensa en derecho penal del enemigo en función del sujeto y no de la actividad. El derecho del consumidor surge más por la protección de la actividad en el mercado, por un tipo de responsabilidad objetiva que regula ciertos tipos de riesgo, el riesgo provecho, el riesgo de empresa, el riesgo de actividad, factores objetivos como la garantía, más por la actividad que por el sujeto. Incluso, del mismo concepto de proveedor, pueden ser alcanzados y se puede aplicar la normativa de consumidor a sujetos que incluso están siendo proveedores de manera ocasional. Se trata de animales o de cualquier otro tipo de producto o servicio, ¿no? Con lo cual es muy importante pensar esto de ir, si interviene una aeronave, no es consumidor. Bueno, sabemos que esto no es tan así. Hay muchos supuestos de los que interviene una aeronave y es consumidor. Porque es un contrato de consumo, porque es una relación de consumo, ¿sí? Con lo cual, más que pensar en los sujetos que intervienen, hay que pensar en la actividad. ¿Es un proveedor? ¿No es un proveedor? ¿Ofrece servicios? ¿Está alcanzado por una relación de consumo? Incluso, aunque sea de manera indirecta, incluso está esta persona en ocasión de una relación de consumo. Por eso me parece muy interesante identificar si estamos o no estamos en una relación de consumo, independientemente de quiénes sean los destinatarios de esa relación de consumo. En los servicios de peluquería canina, muchas veces van a ser los cuidadores y cuidadoras responsables quienes efectivamente terminen contratando. Sí, pero eso no quita que el servicio está destinado al animal humano, ¿sí? Servicios de, con lo cual, de peluquería, de cuidado de uñas, etcétera, ¿sí? Ahí Ahora bien, Vicky suma un comentario, perdón, pero viene justo el sí, tema, que dice que vio casos que se arreglaron en mediación, el tema peluquería canina. Pero hay un caso que aparentemente está llevando, que se llama Chesu, que está en cámara, que ya se ganó en primera instancia, pero fue apelado porque el monto para los abogados de Chesu eran bajos y porque ellos no quieren ser condenados, ¿no? Entonces están esperando la resolución de cámara. bueno, el Sí. caso de Chesu es un caso sumamente interesante, lo que comenta, más allá de exactamente esto, que el caso de Chesu es, lo conozco por intermedio de la doctora González Silva, ¿no? Más allá de los montos, es lo importante de reconocer que por la actividad, si estamos ante un proveedor, los eximentes van a ser los eximentes de la responsabilidad civil, pero no si el sujeto era un animal, si era una cosa. Esos no son eximentes de la responsabilidad civil, o por lo menos no están regulados de esa forma. Con lo cual, agradezco ahí el comentario desde ya de Vicky. Estamos ahí esperando a cámara. Lo que sí es importante identificar que hoy en día en COPREC,
en la justicia, se plantean situaciones de animales no humanos en las relaciones de consumo, conflictos que están presentes y que podrían verse beneficiados para que los cuidadores y cuidadoras responsables no tengan que sortear una serie de obstáculos em, al momento de acceder a la justicia y de reclamar para quienes son sujetos para la jurisprudencia, que lo ha venido reconociendo en más de un fallo. No es que hay un solo fallo, sino que ya no es solo el fallo Sandra o el fallo Cecilia. Y esto también implicaría, pero muchos otros servicios y actividades en el mercado, no solamente el servicio de peluquería canina. Voy a mencionar algunas cuestiones. En materia de salud, es muy interesante acá esto que suma Lorena también, ¿no? De cara a una justicia antiespecista, exactamente, que no existan discriminaciones y tratar en definitiva de sumar equidades para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de salud, el derecho del consumidor podría aportar, me parece, más de un aspecto, em, porque quien ha tenido algún inconveniente con un animal de compañía y ha tenido que concurrir a una guardia, y si fue en alguna zona quizás alejada de algún centro urbano, y si fue en algún horario quizás de madrugada, bueno, es sumamente importante tomar en cuenta. En materia de salud, solo voy a marcar por razones de tiempo, y cualquier cuestión, Irene, por favor me avisás y me decís cómo estamos de tiempo. Nosotros tenemos para salud de personas humanas la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, que justamente reconoce el trato digno y el trato equitativo a los pacientes en la relación médico-paciente. La 26.529 del 2009, que en definitiva no es casualidad que en un único artículo que se habla de salud de la Constitución Nacional es cuando se hace referencia a las relaciones de consumo, por lo menos de manera expresa, más allá de los derechos implícitos del 65 y 122. Y en ese sentido es interesante tener presente que justamente las responsabilidades las funciones de la responsabilidad civil van en la reparación y van también en la prevención, esto que está sumando la doctora González Silva, ¿sí? Pensemos por un instante, más que centrarnos en el pasado, de mirar hacia adelante, en el para qué, en el futuro. Podemos tomar algunos aportes, por ejemplo, el consentimiento informado, que está regulado en la Ley de Derechos del Paciente para las personas humanas. Es sumamente importante tomar este concepto de consentimiento informado, porque así como los pacientes son claros consumidores y usuarios de los servicios de salud en Argentina en los distintos subsectores, en el subsector privado, en las obras sociales y en el sistema público de salud. Los animales humanos también se encuentran expuestos a una serie de abusos en el mercado, y si el negocio, si el fenómeno animal es un negocio nacional e internacional, también la normativa consumeril regulatoria del mercado puede sumar algún aspecto en ese sentido. Todo lo que implica la telesalud animal. Quien ha atendido a algún animal a través de telesalud animal sabe las ventajas, y al igual que la salud de las personas humanas, no soluciona todo la telesalud, y hay muchas cuestiones que tienen que atenderse en un consultorio, pero permiten acceder y permiten mejorar la calidad de vida, permiten evitar riesgos, evitar traslados. Y si tiene que ser atendido en un consultorio, tendrá que ser atendido en un consultorio, se trate de una persona humana, se trate de una persona no humana. Pero la telesalud puede facilitar un primer encuentro, puede acercar, permite acceder a la salud. Por eso la importancia también del consentimiento informado al cuidador, en este caso, responsable. Lo mismo que ocurre con las personas humanas cuando la persona está en un estado en el cual tienen que tomar intervención sus familiares. Y también me parece muy interesante tomar esta idea, por un lado, del consentimiento informado y por otro lado, de historia clínica. También necesitamos historias clínicas, soy la idea que necesitamos historias clínicas informatizadas para los animales no humanos.
ustedes podrán decir, Martín, pero hay muchas cuestiones de intereses en el medio, hay muchas cuestiones de recursos, y sí, pero si se trata de sumar dignidad y de contemplar algunas cuestiones que pueden cambiar para mejorar la situación, la calidad de vida, ¿por qué no? Quizás será la cuestión de ponerse a discutir y a debatir y a coordinar y sumar consensos para ver, y bueno, en qué podemos avanzar de a poco, ¿sí? Solo para tener en cuenta que no es solamente el tema de servicio de peluquería canina. En el caso de peluquería canina, Chesu creo que es sumamente interesante, porque eh, si una persona humana, si cualquiera de nosotros como persona accede a un servicio de peluquería y sufre daños que en algunos casos pueden llegar a afectar directamente la vida, eh, sería raro que alguien plantee alguna situación como decir, y bueno, pero es un riesgo, eh, y a veces con los animales no humanos cuesta un poco más, pero cuesta un poco más porque es una cuestión más de visibilización. Y por supuesto que judicialmente y administrativamente no es lo mismo, podría facilitarse bastante la cuestión. Pero no solamente en salud, ¿sí? Tema de alimentos para animales. Ahí podemos tomar muchos de los debates en materia del etiquetado respecto de la ANMAT, regula justamente toda la cuestión que tiene que ver con los alimentos y con todas las implicancias de la educación al consumidor alimentario, ¿sí? Y también con toda la cuestión de los fármacos. Dos situaciones que no están ajenas a la situación de el derecho del consumidor y el derecho animal. Y esto que está diciendo Lorena, bueno, empezar a pensar políticas públicas, cuestiones que en materia de personas humanas, más de uno de los que está aquí recordará los avances en su momento del PMO, ¿no? Es decir, bueno, un piso mínimo, ciertas prácticas, ciertas cuestiones de cobertura que todos los planes de las prepagas tienen que cubrir. Eh, y, y después las cuestiones con las medicaciones biológicas, las medicaciones de alto costo, directamente relacionadas con la dignidad y con la calidad de vida. Eso muchas veces genera una judicialización, eh, y la idea es tratar de ver de qué forma se pueden evitar esas judicializaciones, eh, también pensando mecanismos alternativos de lo que implica abordar la conflictología animal. Acá no puedo dejar de recordarme los aportes de la doctora Gabriela Nasser, que justamente nos enseña todo lo que implica el sistema conflicto y en particular en referencia a la conflictología con los animales no humanos. Porque justamente son estas cuestiones que se pueden empezar a generar consenso de cara a la sociedad que queremos. Los animales no humanos están expuestos a un sinfín de prácticas, muchas veces prácticas abusivas. Pero no solamente, pensemos por ejemplo en el tema de los seguros. En materia de seguros hay un montón de situaciones en las cuales los animales, en materia de seguros para animales podemos llegar a encontrar desde cláusulas conocidas como de venta atada. Para contratar el seguro animal hay que contratar el seguro de hogar, el seguro de... y en definitiva, bueno, lo mismo con salud. Una suerte de PMO, de piso mínimo. Hoy en día cada vez se está llevando adelante. Empezó en materia de género y hoy en día sigue en general las buenas prácticas en el mercado, a modo de guías de buenas prácticas. Varios países de la región vienen trabajando en ese sentido, ¿por qué no tomar en cuenta y aplicarlo a la situación de los animales no humanos? ¿Sí? Y es muy interesante, bueno, esto que comenta Vicky, ¿no? Que ahora justamente lo iba a mencionar.
Los animales no humanos están presentes en las relaciones de consumo. Muchas veces están expuestos a muchas prácticas que se dan en estas relaciones complejas, desiguales, de poder, con una serie de asimetrías en todos los momentos de la vida. Desde antes del nacimiento, durante el desarrollo de su vida y al final, a la finalización de su vida. Con lo cual también me parece sumamente interesante poner en agenda y empezar a plantear todas las cuestiones de la vida y de la muerte de los animales no humanos. ¿Por qué? Porque lo que está planteando acá Vicky es muy interesante. No es solo la situación de los criaderos y de los pensionados, también es la situación de los crematorios. ¿Qué pasa con los animales no humanos? Me parece que ya no estamos en el siglo XVIII ni en el siglo XX, me parece que hay que tomar medidas que, sí, la relación de consumo incluso no puede ser abordada con la mirada del siglo XX, no puede ser abordada con la mirada del siglo pasado. Eh, y hay que pensar, bueno, cuando uno trabaja las cuestiones, como muchos de los que están acá, con compromiso, con conocimiento, con responsabilidad, que hacen a la situación, la consideración de los animales no humanos en las diversas relaciones jurídicas en las que están inmersos, desde el ámbito penal, desde el ámbito familiar, desde el ámbito ambiental, desde el ámbito constitucional. Justamente es importante también tomar en cuenta eh, que, que la discusión no pasa solamente por la cuestión de veganismo o por la cuestión que son aportes en muchos casos sumamente interesantes, positivos, pero eh, hay que seguir generando debate, seguir generando aportes de cara a muchos temas que inclusive también tenemos que animarnos a tomar qué es lo que pasa con la finalización de la vida de los animales no humanos. Y el derecho del consumidor me parece que ahí también tiene algo para decir al respecto. Eh, Porque esta idea de vulnerabilidad y esta idea de relación de consumo no son ajenas. La realidad es que cuando uno aborda estas temáticas tenemos que tener presente esta tutela de la dignidad, esta tutela de la seguridad. El 20 Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que se realizó previo a la pandemia en Santa Fe en 2019, el Congreso Argentino de Consumidor es un encuentro que se realiza, justamente reúne a los académicos, las académicas del derecho del consumidor, magistrados, referentes, docentes, las personas vinculadas al ámbito del derecho del consumidor en el país. Y el 20 Congreso Argentino, que se llevó adelante en marzo del 2019 en Santa Fe, entre otros aportes, y gracias a una ponencia que tuve el placer, el honor de compartir con González Silvano, y que fue incluida en las recomendaciones generales. Entre las conclusiones generales, entre otras, el Congreso Argentino, que ustedes me podrán decir, sería bueno que esos debates a lo mejor se den a nivel nacional, se den en el Congreso, pero todos los aportes de la doctrina bienvenidos sean. Entre las conclusiones generales, el 20 Congreso Argentino de Consumidores estableció, entre otras, que los proveedores en las relaciones de consumo tienen que tener presente la seguridad, la salud y la dignidad de los animales no humanos. Eso realmente es sumamente interesante. Si ustedes me podrán decir, faltó la vida. Bueno, es un avance interesante, ya que solo con el tema de dignidad, la dignidad, lo vimos con el fallo Cecilia, es la causa fuente de los derechos humanos, pero también es la causa fuente de los derechos no humanos. Con lo cual, es el fundamento en gran medida de los intereses
de las personas humanas y no humanas, la importancia de la dignidad en las relaciones de consumo. Con lo cual me parece que tenemos bastante para seguir trabajando de cara a una sociedad justamente más respetuosa de las vulnerabilidades de los sujetos, de los animales, de las personas humanas, de cara en definitiva a una sociedad más sustentable. Preguntas, dudas, comentarios, no sé cómo estamos de tiempo, Y, Irene, y para ya seguir. nos pasamos un poco, pero si hay Muy bien. preguntas, con todo gusto, seguramente el doctor Testa las responde. Ya algunas ya Perfecto. estuvimos charlando mientras íbamos. Agradezco a Vicky con sus aportes, que ella va contando el backstage de todo en realidad, porque Martín no cuenta al 100%. Y Vicky nos Va va, y sumando Vicky nos lo va que... contando que en realidad las conclusiones fueron, que el lobby en las conclusiones las Fueron, trabajaste vos. Eh, Vicky preguntó hace un ratito otro caso, creo que a ese se refiere, del perrito que estaba en el campo de polo y que sufrieron daño, y que, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad de los organizadores del campeonato de polo, ¿no? Si se podría bueno, reclamar ahí, por el canino como sujeto ahí, expuesto en la relación de consumo, por más que no esté dentro de la cancha. Parece el fallo Mosca, ¿no? bueno, Vicky siempre dice que aparte hasta el nombre de Mosca es interesante al respecto. En definitiva, el fallo Mosca, eh, y desde ya el fallo Mosca, cuando uno aborda la cuestión del fallo Mosca, es uno de los fallos, eh, y acá que estamos en este espacio de microjuris, es uno de los fallos más comentados que tenemos a lo largo de los años, con distintas interpretaciones, la más autorizada doctrina. Es, a veces hay fallos que se comentan y que se revisitan las miradas, y el fallo Mosca es uno de ellos. No obstante, creo que el fallo Mosca también puede ser reinterpretado y puede ser analizado desde la perspectiva animal. Porque la realidad es que la responsabilidad del organizador de un espectáculo, y esto pasa mucho en situaciones que se dan a diario, no, no encuentra muchas diferencias, porque la responsabilidad de los organizadores también es de tinte objetiva. Depende del tipo de espectáculo, porque ahí, si se trata de un espectáculo deportivo, el tema de la violencia en el fútbol, tendremos normativa específica propia por la actividad en sí o por el tipo de espectáculo. Pero ahí tenemos desde el Código Civil de la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, para, para tomar presente, porque el fallo Mosca habla de sujetos que se encuentran en inmediaciones y que están alcanzados o que están en ocasión de una relación de consumo. El fallo Mosca en gran medida también es de suma utilidad y es de suma importancia para toda la cuestión del deber de indemnidad, ¿sí? La garantía de indemnidad en otro tipo de actividades. Con lo cual es muy interesante y desde ya, por supuesto, creo que podría ser un gran aspecto plantearlo, y a ver qué se responde, ¿no? En ese sentido, de cara a un animal no humano. Quizás la diferencia que encontremos sea una diferencia más cultural, más social, pero si uno lo analiza desde una mirada antiespecista, quizás no haya tanta diferencia. Más allá de que, claro, nos encontramos con algunos obstáculos, desde el Código Civil y la regulación como cosas en adelante, pero son obstáculos para poner en cuestionamiento y, en definitiva, para tratar de seguir sumando equidades. Porque la responsabilidad está dada en función de la actividad, en función de, sin perjuicio que se puede llegar a ver agravada y demás por los aspectos
la responsabilidad subjetiva, pero en principio surge desde esta impronta más de la actividad que del sujeto en sí de la actividad. No sé si espero haber respondido un poco la pregunta. Sí, yo creo que fue muy claro. Bueno, ahí dejé el mail de Microjuris porque seguramente Vicky, que es muy generosa, nos vas a llegar el fallo Chesu, aunque está claro que no está firme y que está a punto de salir el fallo de Cámara, pero bueno, a la gente le interesa porque debe ser uno de los pocos, ¿no? Antecedentes que hay sobre este tema. Y bueno, ya que está, vamos a mandarles el fallo Mosca, si no lo tienen, porque aparentemente la utilidad que tiene, ¿no? Es relevante para ver si se puede trasladar, digamos, a lo que estamos queriendo explicar hoy y difundir. Bueno, Martín, yo te agradezco muchísimo esta hora y media que nos has regalado, con una explicación muy clara, cómo has desgranado los temas, la verdad que ha sido muy, muy clara, y creo que nos has hecho reflexionar, ¿no? Reflexionar mucho. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias en tu persona a Microjuris. Y desde ya, por supuesto, quedo a disposición. Cualquier pregunta, por supuesto, cualquiera de los asistentes, quienes ustedes consideren, les facilitan mi correo electrónico y quedo ya a disposición. Es lo que está a mi alcance. La realidad es que si la respuesta la conozco, puedo esbozar alguna respuesta, bienvenido, y si no, bueno, responderé que la realidad es un tema interesante, que habrá que verlo, pero en la medida de lo posible, desde ya quedo a disposición y en lo que está a mi alcance, por supuesto que se puede compartir mi correo para cualquier pregunta, duda en particular que si tengan. si querés pongo ahora mismo tu mail. Bien. Así la gente lo tiene. martintesta@derecho. A ver si lo puse bien, ¿cierto? ¿Así está bien? Muchas gracias, Irene. Impecable. No, por favor. Sí, correcto. Bueno, aprovecho que la tengo acá Vicky también para saludarla. No tiene micrófono, pero la saludamos, le agradecemos muchísimo por la organización de estas 3 charlas, las 2 primeras ella, hoy en manos de Testa. Bueno, la verdad que un placer tenerlos. Seguramente el año que viene los volvamos a convocar para continuar con esta dinámica de charlas del ciclo de Derecho Animal. Y bueno, y gracias a los que estuvieron del otro lado también. Sabemos que es una época del año complicada, ha habido mucho Zoom este año, así que bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Hoy tuviste el honor de cerrar nuestro ciclo de masterclass de todo el año. Hoy es la última clase. Vamos a descansar en diciembre para trabajar en una agenda nutrida, distinta y con temas novedosos para el año que viene. Así que nos quedan nada más que 2 entrevistas la semana que viene, pero son entrevistas, no son masterclass. Así que hoy vos tuviste el honor de ser nuestro cierre de lujo para nuestras masterclass 2021. Así que bueno, muchísimas gracias. Un beso grande para Vicky también, a todos los presentes, y bueno, nos reencontramos en el 2022. Felicidades para todos y todas. Chao, chao. Saludos, hasta luego, un honor, un placer. Gracias, hasta luego. Gracias, Martín. Chao, chao.